las asociaciones comerciales solicitan al lobo que le cuide las ovejas, que no es más ni menos que ir a pedirle al Estado protección para que revise a la gente que cruza la frontera, quiere que le rinda un poquito más el sueldo y los hacen sentir como si fueran unos delincuentes, destinando tiempo, recursos humanos y materiales, cuando perfectamente se podrían destinar para combatir el delito de verdad. Te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Sí, señor. Hay un proyecto que intenta limitar los cruces a Argentina. Por ahí viene la temática de hoy. Exactamente. Hay un proyecto que se presentó al Parlamento. Es bueno destacar que fue por un abogado, ciudadano particular, no responde en principio, según la información que manejo, no respondería a algún partido político, que además si así lo fuera tampoco me extrañaría, ¿no? Pero bueno, la idea tiene como eje principal limitar los cruces de frontera de los ciudadanos, implementar un cruzamiento de la información de los datos que se generan entre los distintos organismos del Estado, BPS, DGI, MIDES, Aduana, Ministerio de Interior, para que otorgue, pero escuchen esto, un puntaje socioeconómico a cada persona y se le integraría un cupo diario. Recoge de un medio de prensa Infobae que el objetivo de la propuesta esta es organizar el cruce a la Argentina y beneficiar con la diferencia cambiaria a la población más vulnerable. Y acá el abogado que propone esto agrega, dice, si yo tengo un vehículo del año 95, no estoy trabajando, no estoy registrado en BPS y estoy cobrando un subsidio del MIDES, el cruzamiento de información me va a generar mayor puntaje que la persona que tiene un vehículo del 2023, una empresa y una propiedad a su nombre. A consecuencia del cruzamiento de datos, sostiene este abogado, y con ese puntaje, la población más vulnerable tendrá preferencia en un porcentaje de cruce diario. El impulsor de esta propuesta también explicó que en un cupo de 1.000 personas por día, 700 lugares estarían reservados para la población que realmente necesita cruzar y 300 quedarían para quienes no lo precisan. Y no puedo seguir porque ya me está dando náuseas seguir leyendo esto, pero varias cosas, ¿no? Lo primero, puntaje para el ciudadano que cruza. A ver, esto se parece a la China comunista, en donde los ciudadanos mediante los sistemas de control, ese gran estado, gran hermano orwelliano en el que se vive en China, decía que mediante los sistemas de reconocimiento facial a los ciudadanos se les va asignando puntaje según si no tira un chicle en la calle, si tiene comportamientos determinados esperables en función de lo que el gobernante de turno quiere y manda. Es una locura. Esto obviamente en el contexto de porque además esto se parece que hace poco lo hablamos cuando la creación del muro de Berlín, es decir, para cruzar al principio había que pedir autorización, tiraban a muerte, tiraban a matar para quien intentaba cruzar, en fin, una locura. Pero esto obviamente responde al hecho de que, bueno, que con los cruces a la frontera, el comercio, parte del comercio local, de Fray Bentos, Paysandú, Salto, alguna localidad más puede ser, se vería afectado. Ahora bien, esto tiene que llevarnos al análisis de la situación, despojados de cualquier emoción o sentido de nacionalismo barato que no hace más que llevar a conclusiones erráticas. Lo primero que debemos decir es que esta protección que se quiere imponer, ya sea por los controles aduaneros o cuando las asociaciones comerciales solicitan al lobo que le cuide las ovejas, que no es más ni menos que ir a pedirle al Estado protección para que revise a la gente que cruza la frontera, quiere que le rinda un poquito más el sueldo y los hacen sentir como si fueran unos delincuentes, destinando tiempo, recursos humanos y materiales,
cuando perfectamente se podrían destinar para combatir el delito de verdad, que buena falta que hace, dicho sea de paso. Pero decía, estas protecciones, ¿ah?, en realidad lo que constituyen son una verdadera y fenomenal desprotección a la gente en general a costillas de los intereses de unos pocos, ¿ah? Entonces ahí viene nuevamente el empuje del discurso emocional. Bueno, ¿y qué hacemos con los comerciantes? ¿Dejamos sin trabajo al comercio local? Bueno, esto tiene una explicación. Si uno tiene 1.000 pesos en el bolsillo para gastar, y de este lado de la frontera con 1.000 pesos puede comprar una cosa determinada, y del otro lado con 1.000 pesos puede comprarlo a 100, va con esos 1.000 pesos, y lo que acá le sale 1.000, allá le sale 100, libera 900 pesos que van a ser reasignados en la economía local. ¿De qué manera? Y bueno, mediante el ahorro, que se traduce siempre en inversión, o destinados al consumo de otras cosas. Se liberan recursos y partimos de la base que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Va a haber, esa persona en el ejemplo va a seguir teniendo la misma cosa y 900 pesos más para reasignar. De la otra manera, solamente va a tener la misma cosa y nada más. Y bueno, ¿en qué se pueden destinar esos 900 pesos? Y como acabamos de decir, si las necesidades son ilimitadas, se podrán destinar en cualquier cosa. Pero lo importante es que siempre se van a estar reasignando recursos. Y si no hubiera necesidades ilimitadas, obviamente estaríamos viviendo en el paraíso. Pero como no hay de todo para todos todo el tiempo, y somos seres imperfectos, siempre va a haber necesidades que satisfacer y por lo tanto, siempre, aún en la hipótesis esta, se va a estar generando una situación que es beneficiosa. Pero además, Onofre, esto ya lo decía Adam Smith hace casi 300 años en La riqueza de las naciones. ¿Qué decía Smith? En todos los países, el interés de la inmensa mayoría de la población es, y debe ser siempre, comprar lo que necesita a quien se lo vende más barato. El supuesto es tan evidente que esforzarnos en demostrarlo podría parecer ridículo. Nunca habría sido puesto en duda esto si las interesadas falacias de mercaderes y fabricantes no hubieran perturbado el sentido común de la humanidad. Por eso es que digo que hay una desprotección fenomenal a la gente que quiere que le reine un poco más el peso del otro lado, y la protección para unos pocos, ¿ah?, para aquellos que tienen capacidad de lobby, que hace que la gente pierda la libertad de elegir. Entonces, me parece que es bueno analizar este concepto, que va de la mano también con otro mito que hay que derribar, y es el de las balanzas comerciales favorables. ¿Ah? No es cierto, no es verdad que a un país le va a ir bien por tener balanzas comerciales favorables. No es así. Me voy a citar a Bastiat, un francés del siglo XIX. Bastiat ponía un ejemplo que me parece que es bien gráfico. Él contaba que un francés compró vino en su país por 1.000.000 de francos, se fue a Inglaterra, donde lo vendió por 2 millones de francos, con lo que a su vez compró algodón para llevar de vuelta a Francia. Al salir de la aduana francesa, el gobierno anotó exportaciones por 1.000.000 de francos. Y al ingresar con el algodón, el gobierno registró importaciones por 2 millones de francos. Entonces esa persona es criticado porque contribuyó a tener una balanza comercial desfavorable para Francia. Ahora Bastiat sigue con su relato y pone este otro ejemplo. Otro comerciante francés, también que compró vino por 1.000.000 de francos, lo transportó a Inglaterra, pero como no fue muy diligente, no le dio mucho cuidado al vino, en el transcurso se le puso feo y lo pudo vender por menos, solo por 500.000 de francos, dice. Y adquirió algodón y volvió a Francia. Un negocio pésimo, ruin. Pero esta vez el gobierno francés contabilizó en la aduana una exportación de 1.000.000 de francos y una importación por 500.000 de francos. Por lo que ese personaje, un pésimo comerciante, un pésimo empresario, fue alabado porque contribuyó a generar una balanza comercial favorable. Es un disparate mayúsculo a sostener esto. Lo ideal es que cada uno pueda comprar y vender lo que le plazca.
Porque el fin último de nosotros, esto lo sostiene Venegas Lynch con mucha claridad, recomiendo a la gente que nos escucha que lo busque en YouTube al profesor Alberto Venegas Lynch hijo, hablando de los aranceles, y en donde habla precisamente de esto. Exportar es el costo de importar. El objeto siempre es la importación. ¿Ah? Por eso es que él habla, y uno coincide plenamente, en que la mejor manera para combatir el contrabando, que es dejarse de hacer estos inventos ridículos, y estas protecciones, y estas guardias de policías y de aduaneros, que lo único que hacen es malgastar tiempo y recursos, y eliminar los aranceles. No bajarlos, eliminarlos. Y que no solo la gente puede ir a comprar al otro lado, sino que también los comerciantes puedan traer lo que es más barato y venderlo al precio de mercado. ¿Y por qué dice que el fin último es la importación? Porque bueno, a todos nos gustaría comprar todo lo que está a nuestro alcance sin necesidad de vender, esto es, sin necesidad de trabajar, pero eso es imposible. Tanto la exportación como la importación son las dos caras de una misma moneda. No puedo, un país no puede, pues esta idea lamentablemente ha calado mucho en nuestras sociedades. Un país no puede solo dedicarse a exportar y no importar. Eso es un imposible. ¿Ah? ¿Y por qué? Y bueno, porque cuando uno exporta, ¿qué es lo que hace? Bueno, ingresan dólares al país, hace esto en un contexto de tipo de cambio libre, no intervenido. Cuando exporta, decía, ingresan dólares al país, el tipo de cambio sube. Cuando importa, sucede el fenómeno inverso. Ahora, llevemos esto a un ejemplo. Solo me dedico a exportar y no importo nada. Se llena de dólares el mercado, hace que el tipo de cambio baje de tal forma que los costos van a superar a las ventas. Lo saca de competencia a la persona. Entonces, por eso es que hay que hilar fino en esto y también decir esto que es importante. Optar por un producto importado de mejor calidad o más barato o las dos cosas, esto no nos transforma en antipatriotas ni mucho menos, porque si no caemos en el error de mezclar nacionalismos y patriotismo en estos temas que además de una cuestión ridícula implica una xenofobia propia de un Estado fascista. Entonces, me parece que en estos temas tenemos que, como decía, hilar un poquito más fino, ¿no? Sí, claro, sí, me pongo a pensar mucho también en el tema de los controles, de que la famosa pandemia fue una excusa, ¿no?, para que aparezcan a la luz varios pichones de comunistas, ¿no?, aprovechándose para hacer estos tipos de cosas. Pero también me pongo a pensar en una normativa actual que rige para las personas cuando pasan en la aduana, que no pueden pasar más de 5 kilos de cosas que se puedan comprar, ¿no? Eso también tiene su asunto. Bueno, me pasó una persona hace poco que me pidió que yo le diera la cédula para un código QR como que era yo el que estaba pasando las cosas, ¿no? Un tema de locos, ¿no? Pero observo... Porque además, Onofre, complementando con esto, y después me sigo con la pregunta, pero viene a cuento, ¿cuál es el mensaje que se traduce? Mire, señor, señora, no vaya a traer algo, esto también lo sostiene Venegas Lynch, que dice, no vaya a traer algo mejor, más barato, de mejor calidad y más barato, en fin, o lo que sea, porque si no usted va a perjudicar a sus congéneres. Pero ¿dónde se ha visto que el Estado tiene que decirle a usted, a mí, a quien nos escucha, lo que tiene que hacer con la plata, con el producto de su esfuerzo? Pero faltaba más, por favor. Cada uno compra lo que quiere, donde quiere, con el producto de su esfuerzo hace lo que se le canta y va siempre a comprar, como decía Smith, lo que le resulta más barato en cualquier lugar. Y parafraseando a Smith nuevamente, esto es tan evidente que esforzarnos en demostrar lo contrario ya hasta parece ridículo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y me puedo pensar en el ejemplo de la frontera de Uruguay con Brasil, ¿no? Podríamos mencionar Rivera, que tiene un comercio mucho más abierto, que yo sepa, sin tanta restricción, no hay tanto control ahí, por lo que tengo entendido. Y uno, al menos yo cuando estuve, observé cierta prosperidad por parte de los comercios y de las empresas, ¿no? Con cruces hacia el otro país, con negociaciones, con algo mucho más abierto de lo que se observa en el litoral.
Pero totalmente, a ver, esto nos lleva al tema de las integraciones regionales y este fracaso estrepitoso que ha sido el Mercosur, por ejemplo. Ahora, si aquellos mercaderías que vienen con certificado de origen y que supuestamente deberían tener un arancel cero, cosa que no se respeta y que no sucede, ya lo hablé esto en alguna columna anterior, entonces, si vale para los regionales, ¿por qué no integrarse al resto del mundo? Aplicar aranceles cero sería el ideal, ¿no? No solo con la región, sino con el mundo entero. Ahora, también a uno le pueden decir, bueno, ¿y qué pasa si el resto del mundo se pone proteccionista? Bueno, siempre va a haber alguien con quien comerciar, alguien que nos va a comprar. Entonces, lo que hagan los demás es irrelevante, porque además, de esa manera, imagínense, bueno, yo quiero comerciar con un país proteccionista, entonces además, en represalia, no le compro. Entonces perjudiqué a mi población 2 veces. ¿Por qué? Pues primero no pude hacerme del producto que viene de ese país, pero además tampoco le pude no solo que no le pude vender, sino le pude comprar. O sea, me privo 2 veces. Incluso, me parece que este es un tema que hay que... Sí. No, que incluso pasa sobre todo con alimentos. Hay cosas que no nacen acá en nuestro país, que las necesitamos de otra parte. Y viceversa, ¿no? Bueno, China es un país muy proteccionista con el tema de la importación de carne. Ellos se ponen muy meticulosos y con varias restricciones e imposiciones a la hora de comprar. Ahora, este asunto directamente es una vulneración de los derechos humanos, ¿no? De la libertad de cada individuo de hacer lo que se le plazca con su dinero. Sí, totalmente. Y es producto, una vez más, de la miseria del intervencionismo estatal. Y acá hay otro tema que subyace a todo esto, ¿no? Es decir, bajo el discurso patriótico, políticamente correcto, de defender la industria nacional, de vivir con lo nuestro, que es una idea propia de la época de las cavernas, que es una idea que fomentó la sustitución de importaciones, que no ha hecho otra cosa que generar miseria, pero decía, subyace la idea de que acá lo que se defienden son los impuestos. Los impuestos, la de los políticos, la que es sagrada, la que no se toca. ¿Ah? Esto también pasa y es parte de la realidad. Por eso ese control tan férreo, porque de otra manera no se haría caja, ¿no? Pero además, Onofre, esto es terrible porque, a ver, los mismos políticos que critican esto y son funcionales a este discurso proteccionista, uno los ve a veces cuando viajan del exterior, cada vez que tienen oportunidad, vuelven con los bolsos llenos de artículos de los free shop, cosas que acá nos costarían mucho más caro. Se llenan la boca de hablar de proteger la industria nacional y vuelven con sus equipajes llenos de compras en el extranjero y aprovechando las ventajas además de los pasaportes diplomáticos. Y nadie los va a revisar, porque esa es otra, ¿no? Hay que someterse a un verdadero vejamen de que le tengan que abrir la mochila, el bolso a uno, donde están las cosas personales, ropa interior, pero ¿dónde se ha visto? Pues es terrible, la verdad. Y, a ver, esto también, de algo de esto ya, además de lo que hablábamos de Adam Smith, esto también hablaba Henry Hazlitt, hay un libro de Hazlitt que se llama La economía en una lección, que realmente es un librazo, que me permito recomendarlo a los oyentes. Y Hazlitt pone un ejemplo, lo voy a citar textualmente, no es muy largo, me parece que es bien oportuno y es bien gráfico. Dice, un fabricante americano de jerseys de lana se presenta en el Congreso e informa que la supresión o reducción del arancel que grava la importación de los jerseys ingleses equivaldría a una catástrofe nacional. En la actualidad, dice Hazlitt, se venden los jerseys a $15, pero los fabricantes ingleses podrían venderlos a Norteamérica de la misma calidad a $10. Por lo tanto, para poder continuar con un negocio, son indispensables unos derechos arancelarios de $5 que graben los jerseys importados. Naturalmente que no piensa en sí mismo, sino en los miles de hombres y mujeres a quienes emplea. Y en el desarrollo del problema dice,
Desaparece el arancel, el fabricante cierra su negocio, miles de obreros son despedidos, resultan también perjudicados los comerciantes de quienes se surten. Tales son las consecuencias visibles inmediatamente. Pero se producen otras, bastante más difíciles de percibir, y que no por ello son menos inmediatas y reales. Por el momento, los jerseys que antes costaban $15 se compran ahora por 10. Los consumidores pueden de esta suerte adquirir jerseys de la misma calidad por menos dinero. No solo dispondrán del jersey, sino además de $5 que de otro modo carecerían y no podrían destinar a la adquisición de otros bienes. Es lo que hablábamos de liberar recursos. Mediante los $10 que pagan por el jersey importado, contribuyen a proporcionar trabajo a la industria inglesa. Con los $5 ahorrados, facilitan empleo a cierto número de otras industrias en Estados Unidos, en el ejemplo. Pero eso no es todo, porque al comprar los jerseys ingleses, provee a los británicos de dólares para adquirir, a su vez, los productos norteamericanos. Este es en realidad el único medio que permitirá que a los británicos emplear nuevamente aquellos dólares porque les hemos permitido venderlos más, pueden ahora comprar más. Ahora, más allá de que la evidencia está frente a nuestras narices, seguimos presos de la coyuntura, esclavos de nuestros discursos, repitiéndonos en el error permanentemente e incapaces de poder correr el eje del debate y analizar más a fondo estos temas y no desde un contenido puramente coyuntural y circunstancial, cada vez con más soluciones, entre comillas las soluciones, que no son más que viejas recetas estatistas, liberticidas, ya conocidas y ya fracasadas, ¿no? Sí, uno se pone a pensar a dónde va a parar todo esto, ¿no? Y qué puede ocurrir en caso de que se termine aprobando este proyecto, cosa que tengo la esperanza de que no. El asunto es también de que si empezamos a permitir que hayan restricciones y prohibiciones de cualquier cosa, con el paso del tiempo vamos a terminar como precisamente esos países, Corea del Norte, China, bueno, Cuba, de que vamos a tener que pedir permiso al Estado para ver si tenemos un kilo de arroz al año. Sería una locura directamente, ¿no? Yo creo que está... El extremismo... Sí, perdón. Claro, yo creo que está en juego nuestra propia libertad en todos los sentidos, porque permitirle una pequeñita cosa y después otra... Bueno, en Venezuela existe el famoso carné de la patria. Si usted se porta bien y apoya a Maduro, quizás tenga ciertos beneficios frente a las personas que no están de acuerdo, ¿no? Totalmente. Por eso es que a mí me gusta citar mucho una frase de un señor norteamericano, Watergate, creo que es el apellido, que decía que el extremismo en la defensa de la libertad no es ningún vicio. Y él agregaba, y permítanme que les recuerde, que la moderación en la defensa de la libertad no es ninguna virtud. La defensa de la libertad se construye y se pelea todos los días y no es faena para timoratos. No es tarea para tibios. Por eso es que ante estos intentos de atropello, de avance frente a nuestras libertades, es necesario alzar la voz respetuosamente, pero con mucha firmeza y mucha convicción, para defender nuestra libertad, porque el costo de la libertad, como lo dijo hace siglos Thomas Jefferson, es precisamente su eterna vigilancia. Y comprar barato es el sentido común, pero las xenofobias no están ayudando a la comprensión de este precepto básico para prosperar. Realmente, esto creo que lo decía Voltaire, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero bueno, así sí, estamos. Sí, pero además el flujo de mercadería beneficia totalmente lo que es el comercio por ambas partes, porque no solamente está el que vende algo, sino también el turista o la persona que quiere pasar al otro lado, agarra también y termina, bueno, hospedándose, comprando comida, llevando después para sus hijos, y después se puede generar un intercambio incluso con la población del país vecino, ¿no? Que le pueda gustar, yo que sé, por ejemplo, yerba de Uruguay, quieran probar. O sea, el limitar sin duda es que trae un montón de consecuencias, ¿no? Que son negativas. Además también uno se pone a pensar... Pero además... Sí. Ajá. No, perdón, si continúe.
No, que además, digo, uno, por ejemplo, si quiere comprarse una guitarra, en Estados Unidos sale la mitad de precio que comprándola acá, directamente. Y si la persona viaja, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedirle permiso al Estado para ver si puede traerse una guitarra, una locura. De hecho pasa, uno hace una compra por internet y por allá en el exterior, y por allá aparece el avisito de que supera el tope, que hay que ir a pagar impuestos a la aduana, que retenía la mercadería, etcétera. Pero además, en ese hilo de razonamiento también de los proteccionistas, ¿no? Que si la coyuntura cambia mañana, que no van a dejar venir a los argentinos a que coman en nuestros restaurantes, a que vayan a nuestros supermercados, a que vayan a consumir los servicios que ofrecemos acá, ¿cómo es el tema? ¿No? Por eso digo, hay que dar una profunda batalla en estos temas porque bueno, las soluciones terminan siendo siempre empobrecedoras, lamentablemente. Como siempre, agradezco su presencia, todo lo que termina compartiendo con nosotros, y le dejo la despedida. Bueno, Onofre, muchas gracias como siempre, gracias a quienes nos siguen todos los martes. En el final, como siempre decimos, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un gran abrazo.